Buenos días amigos de Andrés Arquero IoC. Bueno, aquí estamos en la mañana, son las 8:30, tenemos 23,4 grados de temperatura ambiente, tenemos el CPU en idle a 32 grados, recién acabo de correr el 3 de mar Vantage, a ver, ahí. Tengan en cuenta que lo estoy corriendo sin PPU, o sea sin physics, para que fuerce totalmente la CPU. Los resultados que he obtenido son bárbaros. El Raging se permanece en los 68 grados máximo. Ahora vamos a filmarlo, vamos a mirar un poquito igual el setup. Todavía no le cambié el color, miren qué bonito. Me encanta todo, las mangueras estas de PVC, los fittings. Los fans, como verán, están totalmente al mínimo. Se los voy a girar despacio. Bueno, lo que les quiero mostrar es primero las opciones para que vean que no les estoy diciendo otra cosa. Está deshabilitado el PPU. Si yo habilito esto, usa la gráfica y no tiene ningún sentido. Y estoy corriendo solo los test de CPU. Así que vamos a hacerlo otra vez. Esta es la segunda pasada, diríamos. Una tras otra. Aquí va. Todo lo que está haciendo aquí lo está haciendo procesando con el CPU. Estos son los tests más fuertes. Y he visto que utilizan Prime. Está correcto. Respeto la posición. Pero Prime es un programa viejo. Ya no se utiliza con estos procesadores nuevos. Aparte, todos en Stream Systems aquí hemos tenido la experiencia de correr 8 horas Prime y que falle en un juego, así que eso para mí ya no corre más. Lo importante es esto. Miren, aquí está corriendo los 4 cores y 8 threads solo con la CPU. Si falla acá y da pantalla azul, bueno, ya saben, esto es lo más rápido que pueden encontrar. Les repito, no es ninguna contra usar Prime, pero es un test que se hizo mucho antes para los P45 y todo eso. Y les repito, he visto gente pasar 24 horas de Prime y levantan un juego y le falla. ¿Por qué? Porque es un programa que utiliza código y de repente el código está bugueado y bueno, de repente les da una estabilidad y no es tanto. Bueno, ahí pasó. Está corriendo los test normales. Disculpen que se desenfocó. Y tenemos la Galaxy. Estamos usando el poder de Seasonic y el Raging Tech Triton o Triton. Muy bonito realmente. La temperatura, como ven, está estable dentro de casa. Les voy a mostrar una cosa que les decía. Yo tengo el balcón al lado, o sea que el otro día tenía 32 grados ahí afuera, ahora hay lo mismo que acá, por tanto las temperaturas son estas. El día que hice los benchmarks había mucho calor aquí adentro. Bueno, ahí está siguiendo el test. Ya está por terminar. Aquí lo que interesa no es el resultado que dé el Vantage, sino observar la performance del Triton. Una cosa que me gustó y realmente lo solicito a Raging Tech es el control de velocidad, porque todos nos volvemos locos con el PWM y bueno, aquí terminó y volvemos a obtener las mismas temperaturas. Ahora tenemos un máximo de 68 sin dramas algunos. Bueno amigos, voy a seguir probando y les sigo contando cómo va. Chau chau.